¿Te has preguntado alguna vez cómo enfrentaría un emperador estoico como Marco Aurelio el mundo del dinero en pleno 2025? No tenía criptomonedas, ni tarjetas de crédito. No invertía en bolsa, ni seguía influencers financieros. Y sin embargo, sus ideas siguen siendo más útiles que nunca. Porque lo que él dominaba no era el mercado, era su mente. Marco Aurelio gobernaba uno de los imperios más poderosos de la historia, pero también fue un filósofo. Alguien que dedicaba tiempo cada día a escribir para sí mismo sobre cómo vivir con calma, virtud y propósito. Y aunque han pasado casi 2000 años desde entonces, lo que escribió en su diario personal, las Meditaciones, sigue siendo una guía práctica para quienes buscan vivir con más claridad, también en lo económico. En este video vamos a aplicar su sabiduría al mundo de hoy. Te mostraré cómo ahorrar con intención, sin culpa ni sacrificio, y cómo invertir con serenidad, sin dejarte llevar por el miedo o la codicia. Porque en el fondo, el control de tu mente también es el control de tu economía. Si estás cansado de correr detrás del dinero, de sentir que nunca es suficiente, o de tomar decisiones financieras desde la ansiedad, este video es para ti. Hoy empezamos a construir algo distinto. Una relación con el dinero basada en la razón, la templanza y el autocontrol. Una relación estoica. Bienvenido a Aurelio Financiero. Marco Aurelio Antonino Augusto fue emperador de Roma entre los años 161 y 180 después de Cristo. Pero no fue un emperador cualquiera. Fue, sin duda, el más filosófico de todos. En una época de guerras, traiciones políticas y crisis sanitarias, lideró el Imperio Romano mientras escribía uno de los libros más influyentes de la filosofía antigua, Meditaciones. Lo curioso de este libro es que no fue escrito para ser publicado. Era su diario personal, una serie de reflexiones escritas para sí mismo, probablemente mientras acampaba con su ejército en plena campaña militar. En esas páginas no hay intención de impresionar. Hay verdad, hay humanidad, hay lucha interior. Lo que encontramos allí no es un emperador que presume de poder, sino un hombre que busca vivir con virtud, calma y sabiduría. Marco Aurelio fue educado en filosofía desde joven. Se interesó especialmente por el estoicismo, una corriente que ya llevaba siglos circulando por el mundo griego y romano. Para los estoicos, la clave de la vida está en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, centrándose solo en lo que depende de uno mismo. La virtud, no el placer, ni la riqueza, ni el poder, es el verdadero bien. Y esto es muy importante. Marco Aurelio no fue filósofo en el sentido académico, sino en el sentido práctico. Gobernó durante uno de los periodos más difíciles del imperio, enfrentando guerras contra los partos y los germanos, luchando contra una gran peste que azotó Roma, y perdiendo a muchos de sus hijos a edades tempranas. Y sin embargo, mantuvo la serenidad. ¿Cómo lo logró? Aplicando los principios del estoicismo a cada aspecto de su vida. Sus meditaciones están llenas de frases que hoy resuenan con fuerza, especialmente en el mundo moderno. Frases como: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dejes que el ruido de las opiniones de otros apague tu voz interior. La riqueza consiste mucho más en disfrutar lo poco que se tiene que en desear lo que no se tiene. Estas palabras, escritas hace casi 2000 años, nos siguen hablando hoy. Nos recuerdan que el verdadero poder no está en lo externo, sino en el dominio de uno mismo. Imagina a un emperador romano, con todo el poder del mundo en sus manos, escribiendo para sí mismo recordatorios como: actúa con justicia, habla con verdad, acepta lo que venga sin quejarte. Eso es estoicismo puro. Eso es vivir con virtud, incluso en la cima del mundo. Y ahora, lo interesante es preguntarnos,
¿Cómo aplicaría Marco Aurelio estos principios si viviera en el año 2025? ¿Cómo manejaría su dinero? ¿Qué pensaría del ahorro, del consumo, de la inversión? ¿Buscaría la última criptomoneda o se enfocaría en tener control emocional y claridad mental? En este video vamos a responder a esa pregunta, paso a paso, usando la filosofía estoica como guía. Porque aunque Marco Aurelio no conocía los mercados bursátiles, sí sabía algo más importante, cómo dominar el deseo y actuar con sabiduría en tiempos de incertidumbre. En el mundo actual, ahorrar parece una tarea complicada. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente al consumo. Cada vez que desbloqueamos el móvil, hay una nueva oferta, un producto imprescindible. Una moda que nos hace pensar que si no compramos, nos quedamos atrás. Pero Marco Aurelio y los estoicos ya hablaban de todo esto, solo que en otros términos. No lo llamaban marketing, lo llamaban apego. No lo llamaban deseo de consumo, lo llamaban pasión desordenada. Para un estoico, el ahorro no es una cuestión financiera, sino una cuestión ética. No se trata de guardar dinero por miedo, ni de vivir con escasez por obligación. Se trata de dominar el deseo, de mantener el control sobre lo que uno necesita y de no convertirse en esclavo de lo superfluo. Marco Aurelio decía, el alma se hace más fuerte cuando renuncia a lo innecesario. Esta frase, aunque no habla directamente de dinero, contiene una de las claves más importantes del ahorro estoico. No desear más de lo que realmente necesitas. El ahorro empieza en la mente, no en la cuenta bancaria. Porque si no controlas tu impulso de comprar, por más ingresos que tengas, siempre vivirás al borde de la ansiedad financiera. El estoico ahorra porque ha entrenado su mente para no depender de lo externo. Vive con menos, no por obligación, sino por elección. Y eso le da una libertad que el consumidor crónico nunca podrá alcanzar. Piénsalo así. Cada vez que compras algo que no necesitas, estás cediendo poder. Estás pagando con tu dinero. Sí, pero también con tu energía, con tu tiempo de trabajo, con tu paz mental. Los estoicos eran muy conscientes de esto. Decían, lo que te posee no es lo que tienes, sino lo que no puedes dejar de desear. Séneca, otro gran filósofo estoico, lo decía claramente. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Esta mentalidad cambia por completo la forma de ahorrar. Ya no se trata de guardar por si acaso, sino de vivir con intención. De mirar cada gasto y preguntarte, ¿esto me acerca a la libertad o me aleja de ella? Aplicar esto en 2025 implica un cambio profundo de hábitos. No necesitas el móvil más caro si el que tienes funciona bien. No necesitas ropa nueva cada mes si ya tienes lo esencial. No necesitas seguir cada tendencia si sabes quién eres. El ahorro estoico no es tacañería. No es miedo. Es conciencia. Es decirte a ti mismo, no necesito más para ser más, porque ya soy suficiente. Y desde ahí, empieza a crecer el verdadero ahorro, el que nace del autocontrol y se mantiene en el tiempo. Un ejercicio estoico que puedes aplicar desde hoy. Durante una semana, cada vez que sientas la tentación de comprar algo innecesario, retrásalo 24 horas. Solo 24 horas. Verás cómo en la mayoría de los casos, ese deseo se disuelve. Porque no era una necesidad real, sino una emoción pasajera. Otra práctica muy poderosa es escribir cada noche una pequeña frase de revisión. ¿He gastado hoy con virtud o con deseo? Esta simple reflexión diaria te conecta con tus decisiones financieras de forma consciente. Y en poco tiempo, empieza a surgir una nueva claridad. Descubres patrones, automatismos, impulsos, y aprendes a dominarlos. Además, el ahorro estoico tiene un segundo nivel, el ahorro emocional.
porque al dejar de desear cosas innecesarias, también dejas de compararte con otros, de buscar validación externa, de sentirte menos por no tener lo último. Es entonces cuando aparece una sensación de poder interior. Ya no estás a merced de la publicidad, del entorno, de las apariencias. Estás centrado, en paz, en control. Y eso, curiosamente, te hace más libre para elegir bien cuándo gastar e incluso cuándo disfrutar. Porque el estoico no rechaza el placer, simplemente no se deja dominar por él. Puedes disfrutar de un viaje, una comida, un regalo, pero desde la virtud, no desde la carencia. Desde la gratitud, no desde la presión de tener que mostrarlo. En resumen, ahorrar según el estoicismo no es solo acumular dinero, es acumular dominio sobre uno mismo. Es vivir con menos, pensar mejor y tener más poder sobre tu vida. Y lo más interesante es que este tipo de ahorro no depende de cuánto ganes. Puedes empezar hoy, con lo que ya tienes. Basta con observar tus hábitos, cuestionar tus impulsos y priorizar lo esencial. Marco Aurelio diría, no desees lo que no tienes, aprecia lo que ya es tuyo. Y esa frase, aunque suene simple, puede ser la base de una vida financiera más estable, más consciente y más feliz. Cuando hablamos de inversión, la mayoría de las personas piensa en dinero. Pero un estoico pensaría primero en intención y en control emocional. Invertir, desde la filosofía estoica, no es solo una cuestión de rentabilidad, sino de cómo gestionas tus decisiones, tu paciencia y tu reacción ante lo imprevisible. Marco Aurelio vivía en un mundo mucho más inestable que el nuestro. Guerras, pestes, crisis políticas, pérdidas personales constantes. Y sin embargo, escribía, el alma se fortalece al aceptar lo que no puede controlar. En el mundo de la inversión, esta frase es oro puro. Porque no puedes controlar el mercado. No puedes predecir cuándo subirá o bajará una acción. No puedes saber si una criptomoneda se multiplicará o desaparecerá. Pero sí puedes controlar tu estrategia, tu comportamiento y tus emociones. Y ahí es donde entra la mentalidad estoica. Primero, el estoico no invierte por codicia. No persigue la riqueza como fin último. Para él, el dinero es una herramienta, no un objetivo. La inversión no se basa en la ambición desenfrenada, sino en el propósito. El estoico invierte para construir una vida con libertad, con autonomía, para no depender de otros, para no vender su tiempo eternamente. En el mundo actual, eso significa no dejarse llevar por las modas, no invertir por miedo a quedarse fuera, FOMO, ni vender por pánico. Significa tener un plan, revisarlo con calma y ejecutarlo con disciplina. El estoico valora la constancia más que la emoción. Prefiere obtener un 6% anual durante 20 años que un 200% en 3 semanas seguido de ansiedad, insomnio y ruina. Además, entiende que las pérdidas no son fracasos personales. Son parte del camino, parte de lo que no puedes controlar. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Aplicado a la inversión, no es la caída del mercado lo que te afecta, sino el miedo que sientes cuando ocurre. Y ese miedo nace de la expectativa de control, de querer que todo salga como tú quieres. Por eso, un inversor estoico acepta la incertidumbre como parte del juego. Y en lugar de tratar de eliminarla, aprende a vivir con ella. La gestiona. La respeta. En la práctica, ¿qué significa esto? Significa invertir solo en aquello que entiendes. Evitar apuestas arriesgadas por impulso o moda. Diversificar para reducir el riesgo. Pensar en largo plazo. No tomar decisiones importantes en medio de una tormenta emocional.
El estoico sabe que la emoción es el peor enemigo del inversor. Y por eso, cultiva la distancia. Observa. Analiza. Decide con calma. Imagina que Marco Aurelio viviera hoy. ¿Invertiría en criptomonedas? Tal vez. Pero solo después de haber entendido los fundamentos, los riesgos, la lógica. Y aún así, no pondría en juego su equilibrio por un resultado. Invertiría como vivía, con propósito y virtud. Otro principio estoico fundamental en la inversión es el desapego del resultado. Haz lo que está en tu mano, pero no te aferres al resultado, porque no depende de ti. Tú puedes investigar, calcular, actuar con prudencia, pero no puedes controlar si el mercado sube o baja. Y esa aceptación te da paz. Los grandes inversores modernos coinciden con esta visión. Warren Buffett, por ejemplo, habla constantemente de disciplina, paciencia y visión a largo plazo. Y eso es, en esencia, estoicismo aplicado al dinero. Además, el estoico no se deja deslumbrar por las cifras. Entiende que tener más no siempre significa vivir mejor. Por eso, su inversión está al servicio de su estilo de vida, no al revés. No sacrifica su tranquilidad por una rentabilidad mayor. No se obsesiona. Invierte para ser más libre, no más ocupado. Esto también incluye invertir en uno mismo, en formación, en salud, en relaciones sanas, en tiempo de calidad. Porque el verdadero rendimiento no siempre está en la cuenta bancaria, sino en la calidad de vida que logras construir. Una inversión estoica también incluye saber cuándo parar. Cuándo decir, ya es suficiente. Porque el deseo de más puede ser infinito si no se pone bajo control. Y como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Por eso, antes de invertir, el estoico se pregunta, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Está alineado con mis valores? ¿Estoy actuando desde la virtud o desde el miedo? Esas preguntas, aunque sencillas, tienen el poder de evitar muchos errores financieros, porque nos obligan a frenar, a pensar, a recuperar el control interno. En definitiva, invertir como un estoico no es solo una estrategia financiera. Es una forma de vivir con intención, con moderación, con templanza. Es entender que la libertad no está en tener más, sino en necesitar menos y usar bien lo que se tiene. Marco Aurelio no te diría qué acciones comprar, pero sí te recordaría que ninguna inversión vale tu paz, y que el mejor activo que puedes cultivar no está en el mercado, sino en tu mente. Hasta ahora hemos recorrido el pensamiento de Marco Aurelio y lo hemos aplicado a dos pilares fundamentales de la vida financiera, el ahorro y la inversión. Pero es importante hacer una pausa para asimilar lo esencial. Marco Aurelio no hablaba de finanzas como lo hacemos hoy. No tenía tarjetas de crédito ni consultaba gráficos de bolsa. Pero sí hablaba de algo mucho más valioso: el dominio del deseo, el autocontrol y la claridad interior. Y esas tres cosas son la base de cualquier estrategia financiera que quiera sostenerse en el tiempo. Cuando ahorras desde la virtud, no te privas, te liberas. Te despegas de la dependencia del consumo, de la necesidad de aparentar, del impulso de comprar por llenar un vacío. Y eso no solo mejora tus finanzas, también te da poder mental. Cuando inviertes con serenidad, no buscas ganar rápido, buscas construir algo duradero. Aceptas la incertidumbre, gestionas tus emociones, y tomas decisiones alineadas con tus valores, no con tus miedos. En este punto del vídeo, lo importante no es recordar cada frase o cada cita. Lo importante es que te quede algo más profundo. Mano blanca indicando hacia la derecha que tu forma de relacionarte con el dinero puede ser también una forma de entrenar tu carácter.
Mano blanca indicando hacia la derecha que cada euro ahorrado con propósito y cada inversión hecha con calma es una victoria estoica. No importa cuánto ganes o cuánta experiencia tengas. Lo que importa es cómo piensas. Porque como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y lo mismo podría decirse de tu libertad financiera. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de estímulos, presión social y comparaciones constantes. Un mundo donde ahorrar se ve como sacrificio y donde invertir se convierte muchas veces en un juego de emociones. Pero los estoicos nos enseñaron otra forma de vivir. Una forma más centrada, más consciente, más libre. Marco Aurelio gobernó un imperio, pero lo que más valoraba era el dominio sobre sí mismo. Y hoy, tú puedes aplicar esa misma mentalidad a tu economía. Porque tu dinero no solo paga cosas, refleja tus valores, tus hábitos y tu carácter. Ahorra con intención, no con miedo. Invierte con serenidad, no con ansiedad. Y sobre todo, actúa con virtud, también en tu vida financiera. Porque ahí, en esos pequeños actos de control y disciplina diaria, empieza una vida con propósito. No necesitas riquezas enormes para ser libre. Necesitas claridad. Necesitas autocontrol. Necesitas una dirección interior. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay algo que busca esa calma estoica. Ese equilibrio entre lo que tienes y lo que deseas. Y esa es una señal clara de que estás preparado para empezar a construir tu libertad financiera desde dentro hacia afuera. Este es solo el comienzo. En este canal no te vamos a prometer fórmulas mágicas ni riqueza instantánea. Lo que sí te prometemos es un camino. Un camino basado en principios, en sabiduría antigua, y en decisiones conscientes que cambian tu relación con el dinero y contigo mismo. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte ahora mismo a Aurelio Financiero. Únete a una comunidad de personas que quieren crecer, pero sin perderse. Que quieren prosperar, pero desde la virtud. Porque como decía Marco Aurelio, no malgastes lo que te queda de vida en conjeturas sobre otros. Gasta tu tiempo en lo que realmente importa. Y quizá, empezar a dominar tus finanzas con una mente estoica, sea lo que realmente importa.